Con su permiso, diputado presidente, legisladoras y legisladores, a los ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación, a nombre de la tercera comisión, se ponen a consideración de esta Asamblea 16 dictámenes por el que solicitamos su apoyo para atender asuntos de relevancia nacional e internacional. De los dictámenes propuestos sobresale la ratificación del ciudadano José Vaqueiro Cárdenas como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, órgano responsable de proteger el ahorro de los mexicanos en instituciones bancarias, así como detectar problemas de liquidez y de solvencia en el sistema bancario. Con este nombramiento, la tercera comisión cumple con su responsabilidad de mantener el fehaciente funcionamiento de las instituciones reguladoras del sistema financiero mexicano. En materia de política comercial, sobresalen los dictámenes frente a la sexta ronda de negociaciones del Telecán en Montreal, Canadá, donde solicitamos a esta honorable comisión permanente expresar su firme respaldo del Congreso de la Unión al Gobierno federal, senadores y representantes del sector empresarial para defender una agenda de prioridades que permita mantener y fortalecer nuestros lazos comerciales para detonar el crecimiento y la competitividad en beneficio de la población que integra la región de América del Norte. Entre otros asuntos, se aprueban diversos asuntos relacionados con sentidos de demanda social manifestadas por todos los grupos parlamentarios en materia de evitar los abusos de las casas de empeño, la verificación vehicular en la Ciudad de México, solicitud de informes a las dependencias federales, donde sobresale el de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto al incremento de las tasas de interés y la inflación sobre las perspectivas económicas. Sobresale el dictamen por el que se solicita a la Ciudad de México un informe sobre los avances de la reconstrucción, entre otros temas de vital importancia publicados en el orden del día. Es importante mencionar que a esta mesa directiva que respecto a las opiniones y a la búsqueda de acuerdos y consensos, se llegó a los siguientes acuerdos: la ratificación del vocal del IPAB, José Vaqueiro Cárdenas, se extendió invitación al licenciado Gerardo Gutiérrez Caniani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, para su comparecencia ante la comisión. Y una vez aprobados los dictámenes de información sobre la reconstrucción de la Ciudad de México, invitaremos a la comisión al licenciado Ricardo Becerra, responsable de la reconstrucción. En los temas políticos, la tercera comisión acordó respecto al conflicto que se mantiene del Estado de Chihuahua con el Gobierno federal, buscar una mejor redacción en los acuerdos de los dictámenes, y en la próxima sesión será uno de los temas que abordaremos con toda puntualidad. Es cuanto, señor presidente. Solicito a la Asamblea su votación a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la tercera comisión. Por lo tanto, están a discusión los dictámenes, no se han registrado oradores, y consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban, excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.10 y 3.14, que quedan apartados de la votación para su posterior discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias.
secretaria, como lo anunció esta mesa directiva, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al senador David Monreal para justificar el sentido de su voto en alguno de estos dictámenes. Gracias, presidente. Quiero referirme al dictamen, al 3.3. Pero ese no se discutió, senador. ¿Sí? Quedó reservado. ¿No es el 3.3? No, ese no lo estamos votando, quedó apartado de la discusión y la votación. Los leí al inicio: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.10 y 3.14. Tiene usted razón, creo que no los leí, ¿verdad? Adelante, senador. Con el permiso de la presidencia. En política económica clásica se consideran 3 factores en el sistema de producción: tierra, capital y trabajo, siendo el trabajo el principio primario de la producción y del progreso de toda sociedad, ya que es la actividad socioeconómica principal por sus implicaciones en la economía familiar y en la generación de riqueza. En este sentido, y atendiendo los factores mencionados, el gobierno federal, al inicio de su administración en el 2012, plasmó 4 ejes fundamentales para llevar a cabo su política nacional en materia laboral, los cuales son: impulsar el empleo de calidad, democratizar la productividad laboral, salvaguardar los derechos de los trabajadores y conservar la paz laboral a través de la impartición de justicia laboral. Sin embargo, la realidad en gran parte de las entidades federativas es muy distante a lo planteado en el Plan Nacional de Materia Laboral. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que aunque en el 2017 el desempeño en el país disminuyó, el trabajo informal aumentó. Durante el primer trimestre, el empleo informal registró poco más de 29 millones de mexicanos, lo que representó 1.8% más que en el mismo periodo del 2016. Con lo anterior, queda demostrado que la estrategia laboral de la actual administración federal ha fracasado en la creación de empleos de calidad y seguridad social para los trabajadores, lo que se traduce y agudiza otros problemas como el de la inseguridad, desigualdad y pobreza. Además, el fracaso en la política laboral es una constante a nivel estatal, de acuerdo con datos estimados por el colectivo México ¿Cómo vamos? El tercer trimestre del 2017, 18 gobiernos estatales incumplieron con sus metas de generación de empleos formales propuestas al inicio de su gestión. Las entidades que han incumplido son Sinaloa, Tabasco, Campeche, Morelos, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Yucatán y Colima. Las cifras muestran claramente que la estrategia tanto del gobierno federal y estatal han fracasado y sumergido a la población en una desigualdad que alcanza niveles nunca antes visto. Si bien las consideraciones del dictamen abren la posibilidad de extender el pedimento a todas las entidades federativas para reforzar las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos, no omito hacer especial mención que el estado de Zacatecas, donde también se ha señalado en esta ocasión, la administración estatal ha incumplido con las metas propuestas para la generación de empleos durante el año 2017, afectando a miles de zacatecanos. Solicito, presidente, por el tiempo, se inscriba el texto íntegro de mi participación. Queda constancia de la participación del senador David Monreal y el texto se reserva para integrarse al texto de la discusión correspondiente. Me había pedido la palabra también la diputada Yulma Rocha sobre el mismo tema, pero me permite, ofreciéndole una disculpa, aclararle a la Asamblea que el dictamen 3.5 al que ha hecho referencia el senador Monreal no está a discusión.
No votamos ese dictamen. No votamos los dictámenes 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.10 y 3.14. Por lo tanto, quedan aprobados los puntos de acuerdo con excepción de los apartados y comuníquense, ofreciendo nuevamente una disculpa a la diputada Yulma Rocha. El siguiente punto del orden del día es la agenda política, que va a versar sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y las perspectivas de las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica. Se han registrado para referirse a este tema el diputado Germán Ernesto Rallis Cumplido por el Movimiento Ciudadano, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes a nombre del PT, Emilio Enrique Salazar Farías Alaro propio a nombre del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Araceli Damián González por Morena, Celestino Cesario Guzmán hablará por el PRD, la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa hablará por el Partido de Acción Nacional y por el PRI lo hará la diputada Marta Sofía Tamayo Morales. Por lo tanto, tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Germán Ernesto Rallis Cumplido. Muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeras y compañeros legisladores, la negociación del Tratado de Libre Comercio sin duda tiene una importancia mayúscula. El desarrollo productivo y comercial que se genera en varios sectores son clave para México. Y hoy ese desarrollo depende de nuestra capacidad de negociación, razón por la cual la defensa de los intereses de nuestro país debe tener mano firme y sobre todo metas claras. Asimismo, la renegociación del mismo tratado es la oportunidad para que México cambie de mentalidad. No somos ni obreros ni maquiladores, somos actores competitivos que podemos encontrar un lugar privilegiado dentro del panorama internacional y debemos de luchar para ello. El grupo que hoy representa a millones de mexicanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio debe avanzar en los aspectos clave que favorezcan a los trabajadores, a los sectores y al impacto comercial en las regiones del país, como lo es el empleo. El tratado resulta insuficiente a la economía mexicana para mantenerse a la altura de la creciente demanda de empleos. El sector agropecuario, donde trabaja la quinta parte de la población mexicana, ha perdido 1.3 millones de puestos desde 1994. También es primordial enfocarse a los salarios reales. La mayoría de los salarios de los mexicanos son hoy más bajos que cuando inició el Tratado de Libre Comercio. El aumento de la productividad en la década pasada no se ha traducido para nada en un aumento salarial. A pesar de los pronósticos, los salarios mexicanos no han experimentado una convergencia con los salarios estadounidenses. De igual forma, urge corregir el flujo de mexicanos pobres hacia el país del norte. El Tratado de Libre Comercio no ha detenido a la población más vulnerable de ir hacia los Estados Unidos en busca de trabajo. En realidad, se ha registrado un aumento en el número de inmigrantes a pesar del incremento en las medidas de control fronterizo. Otro tema medular lo es la regulación o las regulaciones ambientales. El gobierno mexicano estima que los daños anuales ocasionados por la contaminación en la década pasada superaron los 36,000 millones de dólares por año. La puesta en vigor del mismo tratado aceleró cambios en las prácticas agrícolas, comerciales, que afectan el diverso ecosistema de México a un riesgo mayor de contaminación por concentraciones de nitrógeno y otros productos químicos comúnmente utilizados en la agricultura moderna. Y por último, los beneficios ambientales. La evolución de México hacia un sector agrícola moderno y orientado a la exportación tampoco ha producido los beneficios previstos de menor deforestación y labranza. Si bien estos son aspectos de orden común en los cuales se prioriza la negociación, la realidad es que México debe de trabajar por sí solo para fortalecer su economía y consumo interno. México puede y debe velar por su industria desde el interior, así como los pequeños comercios, los cuales no debemos olvidar que representan el 80% de los empleos de nuestro país y son el motor de nuestra economía.
Sí, compañeros, la defensa de nuestros intereses en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio debe de ser decidida, pero no olvidemos que el fortalecimiento interno de la economía mexicana hará que no dependamos de quien gobierna los Estados Unidos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, estimado diputado Orrales Cumplido. Tiene la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que hablará a nombre del Partido del Trabajo. Buenas tardes, con su venia, sus señorías. Hoy hablaremos del Tratado de Libre Comercio y hay que enfrentar un hecho. Este hecho es que Enrique Peña Nieto no firmará la renegociación del tratado. Y no la firmará porque hoy enfrentamos un dilema como país. La primera opción sería continuar estas negociaciones en las cuales no tenemos ni fortuna ni ventaja, o tomar la palabra y esperar que llegue un gobierno más sólido, un gobierno con mayor credibilidad y con mayor potencia para enfrentar este tratado. Y lo que hay que destacar en este punto es que Peña la puso muy fácil. Peña la puso muy fácil a los conservadores republicanos. La puso fácil al debilitar al Estado mexicano en condiciones que no tenemos memoria desde la Revolución. La puso muy fácil al abonar a la indignidad y a la desigualdad y a la asimetría en la negociación. La puso muy fácil porque le apostó al compadrazgo, a la hermandad entre los pirurris, entre que su amiguito era amigo del pariente y eso pensó que era suficiente para sacar una negociación. La puso muy fácil al sacrificar la soberanía y al no entender que la energía y el petróleo tienen un valor económico, sí, pero también un valor político. Y en el momento que se firmó este legado transformador, como señalan, pues perdimos el elemento de negociación más importante que teníamos y hoy México importa el 71% de las gasolinas que se consumen en este país. ¿Y saben a quién se las importa? A los republicanos de Texas. La posición política se ha cedido, la puso muy fácil al humillarse, cuando a la vista de todo el mundo, el presidente Peña relanzó la campaña de Trump al recibirlo como jefe de Estado cuando no lo era. Al final pensó que era pragmático y sacrificó la dignidad. Al final se quedó sin dignidad y sin pragmatismo. Todo pasó. El mundo sabe que él relanzó a Trump, le pagó los costos del viaje y se puso en una posición de debilidad. Frente a esto sigue no solo la indignidad, sino la omisión. ¿Qué estamos haciendo frente a la reforma fiscal que está pasando en Estados Unidos? Nada. Pero bueno, ya estamos donde estamos y ¿qué queda? Y con esto concluiría, señor presidente, para respetar el tiempo en lo posible. Lo único sensato es que Peña tome la palabra y declare que no se van a continuar las negociaciones hasta que un gobierno que tenga una posición y una solvencia suficiente lo pueda realizar. Dejar de hacerle caso a sus consejeros que opinan sobre la base del cariño y la posibilidad de sus empleos futuros, no sobre el patriotismo. Y por último, hay que señalar, el gran problema ha sido que no han entendido una cosa, que patriotismo y dignidad nacional no están peleados con el pragmatismo y una negociación conveniente para México. México no puede negociar desde la humillación ni de la bancarrota moral y política que enfrente este gobierno. Por eso, por el bien de todos, es conveniente detener las negociaciones a que esté un gobierno que tenga esta posibilidad de llevar una negociación con dignidad y efectividad. Es cuanto, sus señorías. Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Araceli Damián González, que hablará a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, señor presidente. La negociación del Tratado de Libre Comercio agarra a un gobierno desorientado, a un gobierno sin apoyo social y sin instrumentos para defender a nuestro país. Desde hace décadas y de forma irresponsable, las administraciones tanto del PRI como del PAN tuvieron la premisa de que el crecimiento de México solo podía ser reflejo condicionado del experimentado por los Estados Unidos. Nos colocaron como el último vagón de tren del crecimiento norteamericano. Según el Banco Mundial, a final de cuentas a México, aunque tenga superávit con Estados Unidos, no le sirvió de nada porque tenemos un déficit que creció 20 veces en el tiempo en el que ha estado vigente el Tratado de Libre Comercio. Es decir, somos cada día más dependientes del exterior y sobre todo de Estados Unidos. En un país que tiene actualmente una marcada hostilidad contra nuestros connacionales y contra nuestro país. Habrá valido la pena destruir nuestras empresas nacionales, romper los eslabones productivos, dejar abandonado el campo por un tratado de libre comercio que da salarios de hambre también allá a nuestros mexicanos, que los maltratan y que están en la cola de los salarios de ese país. Esa estrategia neoliberal, ¿verdad?, nos puso en un callejón sin salida y somos extremadamente dependientes y ahora, bajo esta coyuntura, estamos en una disputa comercial en la que además se suma esto, lo migratorio, y nuestro gobierno no sabe qué hacer. Lo agarraron con las manos en la puerta. No solo eso, ahora podemos ver claramente, como ya se mencionó, que esas reformas estructurales sirvieron para nada. Ahora se regala el petróleo y se importa, como ya se dijo, importamos alimentos, importamos todo, y no tenemos un mecanismo estratégico para negociar contra Estados Unidos. Esto posiblemente sea una ventana de oportunidad para nuestro país. Posiblemente podamos cambiar una política equivocada de dependencia, posiblemente podamos reactivar nuestro campo, posiblemente podamos hacer una transformación productiva, pero no con estos gobiernos del PRI y del PAN. Estos no saben ni qué hacer. Lo único que saben es ponerse como a la cola de todas estas negociaciones. México tiene recursos, tiene capacidades económicas, tiene seres humanos que trabajan. Lo que necesitamos es recobrar nuestra autodeterminación nacional y eso lo vamos a recuperar con Morena el 1 de julio. Les cuento. Muchas gracias, diputada Araceli Damián González. Le correspondería el turno al Partido Verde Ecologista, pero nos ha solicitado posponérselos en función de que está haciendo un cambio en su orador. Por lo tanto, se le concede esta dispensa a los verdes y le doy el uso de la palabra al senador Celestino Cesario Guzmán del Grupo Parlamentario del PRD. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
impuesta por el presidente de los Estados Unidos para hacer valer las propuestas y los intereses de Estados Unidos, ha dado cuenta de lo equivocado que han estado los gobiernos de nuestro país, que decidieron anclar y supeditar el futuro de nuestro país a la interacción económica con los Estados Unidos. Y que esto no se confunda, no estamos planteando que no debería haber una relación estrecha y estratégica con nuestro vecino del norte, pero en lugar de asumirnos como prisioneros de la geografía, nuestro país debería, desde hace mucho tiempo, haber tomado en serio el reto de la diversificación en materia de comercio e inversión y debería haber realizado cambios estructurales en nuestro modelo económico para disminuir al máximo posible la dependencia a la que nos hemos autoimpuesto. Desafortunadamente no lo hemos hecho y los resultados están a la vista. 5 rondas de negociaciones en donde los únicos intereses que han avanzado son los intereses de Estados Unidos. 5 rondas de negociaciones en los que el gobierno mexicano ha sido incapaz de hacer valer una agenda integral y de largo aliento para convertir a América del Norte en una verdadera región y no una región de ficción. Una región competitiva y capaz de atender las asimetrías y las debilidades de sus integrantes en beneficio de todos. Por ello, es indispensable reconocer que los procesos en curso de revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio, que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación suscrito entre México y la Unión Europea, así como los acuerdos de cooperación económica con Argentina y Brasil, son procesos abiertos que podrán a prueba el futuro del modelo de interacción comercial y de atracción de inversiones vigente en nuestro país desde hace más de 2 décadas y definirán los términos de nuestra interacción con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 2 de las principales economías latinoamericanas, Brasil y Argentina. En el caso del Tratado de Libre Comercio, la renegociación trilateral se realiza bajo la amenaza de los Estados Unidos de renunciar al tratado si el resultado final no le favorece, y con la acusación permanente de que los mexicanos representan un lastre y una amenaza para los Estados Unidos. Por ello, saludamos este debate y adelantamos que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República dará prioridad de cara al siguiente periodo ordinario de sesiones, precisamente a analizar a profundidad los resultados globales al tratado de la 6ª ronda de negociaciones de este Tratado de Libre Comercio. Por ello, desde el Congreso de la Unión, seguiremos promoviendo Concluya, senador. La democratización del proceso de toma de decisiones en materia internacional, así como la transparencia y involucramiento de activo de la sociedad civil en todos aquellos temas que tengan que ver con la acción y la responsabilidad exterior del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Celestino Cesario Guzmán. Tiene la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila en representación del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros, legisladores, buenas tardes. Nos encontramos en un momento decisivo en la definición del futuro del tratado comercial más importante de nuestro país. Estamos en la antesala de una ronda de negociaciones de la que se espera poder alcanzar acuerdos en los capítulos de gran importancia para las economías de los 3 países, los cuales no han logrado una definición en las rondas ya concluidas. No debemos perder de vista la relevancia de la discusión sobre el cambio solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a las reglas que establecen el porcentaje del contenido regional para la producción de vehículos. A este respecto, la industria automotriz
se ha pronunciado ya sobre la inviabilidad de un crecimiento del 62.5 al 85% por razones de eficiencia en su producción. A los negociadores mexicanos les corresponde tomar una postura como base en la decisión que genere mayores beneficios para las y los mexicanos y que garantice las inversiones realizadas en el territorio nacional, las cuales han representado progreso y desarrollo para muchas familias en todo el país. Asimismo, es importante destacar, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, la labor realizada por el equipo negociador de nuestro país. Al mismo tiempo, desde esa tribuna, les pedimos no bajar la guardia ante las reiteradas amenazas del gobierno de los Estados Unidos de abandonar el tratado si las negociaciones no favorecen a sus intereses. Una negociación en los términos que propone Estados Unidos vendría a generar incertidumbre para las compañías de la región. Un ejemplo de lo anterior es la denominada cláusula sunset, la cual tiene como propósito obligar a una revisión periódica del tratado de cada 5 años, la cual desincentivaría las inversiones a largo plazo. Tampoco debemos perder de vista que nuestro país no será el único afectado si Estados Unidos decidiera salir del tratado, pues el impacto sería igualmente significativo para nuestro vecino del norte, dado que las economías de la región se encuentran fuertemente vinculadas y la disolución del tratado implicaría un cambio drástico para todo el mercado regional que definitivamente restaría competitividad frente a otras regiones en ascenso. Lo anterior es bien entendido por los capitanes de la industria estadounidense, quienes reiteradamente han solicitado a su presidente reconsiderar su posición respecto al tratado. Es de resaltar que el equipo de negociadores mexicanos ha realizado una importante labor para convencer a muchos de los gobernadores estadounidenses que hasta hace poco recibirían un tratado como ajeno e incluso perjudicial a las necesidades de mantenerlo, pues en realidad obtienen de este importantes beneficios que se esfumarían si el tratado dejara de existir. Finalmente, nos queda destacar que lo ideal es mantener, como hasta ahora, la discusión de carácter técnico, lejos del terreno político, pues tanto Estados Unidos como nuestro país enfrentarían procesos electorales en el presente año que eventualmente podrían alterar los acuerdos que se lleguen. En ese sentido, los legisladores del Partido Verde confiamos que el equipo negociador seguirá tomando en cuenta las opiniones de los actores directamente afectados. Concluya, senador. Sí, diputado. Y las llevará a distintas mesas con la finalidad de defender la mejor manera de los intereses de todos los mexicanos. Compañeras, gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias al senador Arechiga Ávila. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, diputado presidente. Y yo sí solicitaría que hagamos una evaluación para que en la discusión, en el debate, pues no sean solamente 3 minutos los que podamos utilizar para abordar un tema tan importante como el Tratado de Libre Comercio y, si no tiene inconveniente, me comeré a lo mejor un minutito más, presidente. Le autorizamos que se lo coma, senadora. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. En días recientes, pues todos hemos escuchado diversas voces en torno a la incertidumbre sobre la continuidad o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ante este panorama, empresarios estadounidenses han expresado al gobierno de Donald Trump que sería en detrimento de los Estados Unidos cancelar este acuerdo comercial. Sin embargo, la Casa Blanca, al parecer, hace oídos sordos a sus propios empresarios. Para Estados Unidos, la suspensión del tratado le costaría cientos de miles de empleos, recortaría su crecimiento económico e incluso haría subir los precios de bienes de consumo.
Yo hago desde aquí un llamado al presidente de la República para que realice una evaluación certera sobre los efectos reales que en México traería una posible cancelación del Telecán. Además de los estragos para la industria automotriz, maquiladora y electrónica, existe también una incertidumbre asociada a la inversión extranjera ante una eventual cancelación. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, durante un discurso que hizo en el Museo Rufino Tamayo el pasado 19 de octubre, señaló que sea cual sea la forma de salir del Telecán y pese a que México cuenta con una economía robusta, con fuerza de trabajo y se han adquirido muchas habilidades de manufactura en los últimos 30 años, no es un país que se va a quedar en la nada, pero sí va a quedar más pobre. Sería como el Brexit en Europa. El Brexit va a dejar a Gran Bretaña 2% más pobre y algo así podría suceder en México, incluso con una salida suave del Telecán. Académicos mexicanos y líderes empresariales advierten que la ruptura del Telecán provocaría consecuencias de gran alcance en la inmigración. Consideran que poner fin al tratado empujaría a más mexicanos a buscar trabajo ilegalmente en los Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se volverían frágiles y aún más ríspidas de las que se tienen en la actualidad. Yo quiero señalar que nos parece en Acción Nacional muy importante que todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio sea un proceso transparente, un proceso en el que los legisladores podamos contar con la información adecuada para darle puntual seguimiento. No enterarnos por los medios de comunicación de los avances o de lo contrario también, y que nos hagan saber sobre todo los intereses de México dentro de este Tratado de Libre Comercio y los intereses también de los Estados Unidos. Abrir puertas con otras regiones, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, me parece fundamental voltear a ver a otros países del mundo, como lo está haciendo hoy México con la Alianza del Pacífico e involucrando también a Asia y a Oceanía. Y yo quiero, y cierro con esto, presidente, celebrar también el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Cancillería y de la Secretaría de Economía. No es un esfuerzo menor. Se han llevado a cabo cientos de reuniones con sus pares en los Estados Unidos. Hay que reconocerlo y hay que darle seguimiento puntual porque este es un tema que no interesa nada más al partido en el gobierno, sino a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente, y gracias. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a usted por la consideración a la mesa directiva. Tiene la palabra la diputada Marta Sofía Tamayo Morales. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Hace 24 años, consciente de que en el mundo se competía por regiones integradas y no por países solos, un gobierno priista tuvo la visión y la capacidad de alcanzar una negociación exitosa y benéfica para los mexicanos. De esta forma, México, Canadá y los Estados Unidos de América firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relación jurídica y comercial entre los tres países que hizo de un vínculo compartido prosperidad común. Gracias a este tratado, América del Norte se ha convertido en la zona de libre comercio más competitiva del planeta. El comercio entre nuestros tres países asciende a los 2.8 miles de millones de dólares diarios, es decir, 108 millones de dólares por hora, generando
el 28% del Producto Interno Bruto mundial. Adicionalmente, México aporta el 12% de las importaciones de sus socios, mientras que en 1993 era solo el 5%. Benéfico para todas sus partes, el Tratado de Libre Comercio no representa un favor para México. De hecho, Jean-François Perrol, economista en jefe del Scotiabank Global, afirmó que Estados Unidos ha podido competir globalmente gracias al Telecán. Por si fuera poco, expertos como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha aseverado que la relación comercial es tan fuerte que sería desatinado romper el acuerdo. México, Estados Unidos y Canadá se han visto ampliamente beneficiados por el tratado y saldrán ganadores con su modernización, si como nuestro país negocian bajo una premisa de ganar que favorezca los intereses de todas las naciones firmantes y no solo los de una sola. Esta acelerada negociación del tratado ha sostenido 5 rondas y una interseccional en tan solo 5 meses. Ahora la 6ª ronda será clave para entablar un diálogo a fondo sobre los temas más álgidos del tratado, entre ellos la solución de controversias, las normas de contenido regional para los automóviles y la cláusula sunset, que prevé la revisión del tratado cada 5 años. México ha impulsado desde hace años la diversificación de su comercio con el resto del mundo de forma responsable. Por eso, incluso ante una eventual salida de los Estados Unidos, nuestro país cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 naciones que dan fe de la responsabilidad global que ha caracterizado al actual gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. No cabe duda, los populismos, así sean norteamericanos, venezolanos, de cualquier región, y las voces populistas de México expresadas hoy, tienen puntos de unión, con sobrada dignidad para escuchar y voluntad para gobernar y negociar. El Gobierno de la República ha velado y seguirá velando en todo momento por los intereses de los mexicanos. No se admitirán, como no se han admitido, retrocesos, ni se aceptarán decisiones que perjudiquen a la nación. Lo que se acuerde será un tratado que proyecte, consolide y reafirme los beneficios para México y para todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Con la intervención de la diputada Marta Sofía Tamayo ha concluido la ronda de oradores inscritos en la agenda política y tiene la palabra, por lo tanto, el presidente para informar a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente relativo a la presentación del informe de labores 2017 del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que ha sido distribuido entre los señores legisladores integrantes de esta comisión, y no habiendo quien haga uso de la palabra, le solicito a la secretaria pregunte si es de aprobarse el acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Aprobado. Comuníquese. Pasamos al punto de proposiciones con punto de acuerdo y tiene la palabra la senadora María Verónica